El asterisco, juego de pensar, asterisco que plantea el texto es una demolición lógica de sistemas metafísicos como el teísmo, el deísmo o el naturalismo, mediante el uso de nodos conceptuales mostrando que toda postura conduce, tarde o temprano, a una forma de nihilismo ya sea ontológico o existencial. Almohadilla, ¿cómo se juega? Asterisco 1. Elige un sistema de creencias EJ, tomismo, cristianismo, deísmo, ateísmo. 2. Identifica sus nodos fundamentales Dios, alma, creación, libre albedrío, revelación, etc. Paréntesis que cierra punto. 3. Aplica la lógica hasta el extremo para ver si el sistema se sostiene o se autodestruye. 4. Observa en qué tipo de nihilismo cae nihilismo catastrofista si el sistema niega a Dios y el universo carece de sentido. Nihilismo ontometateológico si el sistema afirma a Dios pero anula la realidad del mundo. Almohadilla, ejemplos de cómo jugar, almohadilla, 1. Jugando contra el tomismo, Dios como acto puro, nodo clave, Dios es el ser necesario, simple e inmutable. Pregunta, si Dios es el único ser real, ¿qué son los humanos? Respuesta atomista, criaturas contingentes que dependen de Dios. Contraataque, si dependen totalmente de Dios, no tienen realidad propia, son nodos en su mente. Resultado, acosmismo, el mundo es ilusorio. Conclusión, el tomismo lleva al nihilismo ontometateológico. Almohadilla, 2. Jugando contra el ateísmo naturalista nodo clave, el universo es autosuficiente, sin Dios. Pregunta, que da sentido a la existencia si todo es materia y azar. Respuesta atea, el sentido lo construimos nosotros. Contraataque, pero si morimos y el universo se apaga, no es todo un sinsentido. Resultado, nihilismo catastrofista, todo acaba en la nada. Almohadilla, 3. Jugando contra el panteísmo, Dios igual a universo, nodo clave, Dios no es trascendente, sino inmanente, todo es Dios. Pregunta, entonces el mal y el sufrimiento también son Dios. Respuesta panteísta, sí, todo es parte de lo divino. Contraataque, no convierte esto a Dios en un monstruo indiferente. Resultado, nihilismo moral, no hay bien ni mal, solo ilusión. Almohadilla, reglas del juego, 1. No puedes escapar de los nodos, cada respuesta genera nuevas preguntas. 2. Si niegas un nodo, caes en otro EJ, si niegas el acosmismo, debes aceptar que el mundo tiene realidad propia, lo que debilita a Dios como ser necesario. 3. La comunicabilidad entre nodos es una trampa, si Dios se revela a los humanos, pero los humanos son nodos ilusorios, entonces Dios se habla a sí mismo, Si el universo es real, pero Dios no existe, el sentido es una ficción, Almohadilla, ¿para qué sirve este juego? Para filósofos teólogos, mostrar que ningún sistema metafísico escapa al nihilismo si se lleva hasta sus últimas consecuencias. Para escépticos, demostrar que incluso el ateísmo tiene su propia forma de nihilismo. Para místicos, sugerir que la única salida es el silencio como en el budismo o el zen, donde ni siquiera Dios o nada son conceptos válidos. Gana quien reconozca que el juego no tiene salida. El teísta debe aceptar que su Dios anula al mundo. El ateo debe aceptar que su universo carece de sentido último.
Asterisco asterisco el místico asterisco asterisco debe callar porque cualquier respuesta lo enreda en otro nodo. Almohadilla 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 asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco el juego no busca vencer, sino asterisco asterisco exponer que toda metafísica termina en una paradoja nihilista asterisco asterisco. Asterisco asterisco si Dios existe, el mundo no. Asterisco 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 si el mundo existe, Dios sobra. Asterisco 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 si ambos existen, hay contradicción. Asterisco 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 la única jugada maestra es no jugar asterisco asterisco como en el silencio místico o la aceptación del absurdo. Pero incluso eso puede ser otro nodo. ¿Te atreves a jugar? Dado almohadilla 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 asterisco asterisco análisis de los dos tipos de nihilismo en el texto asterisco asterisco el texto plantea dos formas de nihilismo que se entrelazan. 1. Asterisco asterisco nihilismo catastrofista, negación del sentido en un universo sin Dios, asterisco asterisco si Dios no existe, el universo carece de propósito intrínseco. La existencia humana es efímera, sin trascendencia, y todo significado es construido y efímero. Asterisco asterisco ¿por qué se da? Asterisco asterisco por la imposibilidad de fundamentar valores absolutos sin una base metafísica. Asterisco asterisco ¿cómo se integra en el texto? Asterisco asterisco se menciona como consecuencia de la secularización y el materialismo. 2. Asterisco asterisco nihilismo ontometateológico, negación de la realidad del universo si Dios existe, asterisco asterisco si Dios es el único ser necesario, todo lo demás, incluyendo el universo y los humanos, son meras ensoñaciones nodales, sin realidad independiente. Asterisco asterisco ¿por qué se da? Asterisco asterisco por la lógica del monoteísmo radical, Dios como único ser necesario, simple e inmutable. Asterisco asterisco ¿cómo se integra en el texto? Asterisco asterisco se desarrolla como crítica al teísmo clásico, tomismo, deísmo, cristianismo, mostrando que si Dios es real, el universo es una ilusión. Almohadilla 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 asterisco asterisco porque es problemático y para quien es más profundo el problema. Asterisco 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 para el teísta clásico, tomista, cristiano, deísta, asterisco asterisco si acepta que Dios es el único ser necesario, entonces el mundo es contingente y carece de realidad sustancial, acosmismo. Si niega el acosmismo, debe aceptar que el universo tiene realidad propia, lo que debilita la noción de Dios como único ser necesario. Asterisco asterisco para el ateo naturalista, asterisco asterisco si Dios no existe, el universo carece de fundamento último, llevando al nihilismo catastrofista. Asterisco asterisco para el místico panteísta como en el brahmanismo o plotino, asterisco asterisco la realidad es una ilusión maya, pero esto también conduce a una negación del valor individual. Asterisco asterisco el problema es más profundo para el teísta clásico asterisco asterisco porque su sistema depende de que Dios sea real, pero al mismo tiempo esa realidad anula la del mundo. Almohadilla 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 asterisco asterisco ¿qué son los nodos y para qué sirven en el texto? Asterisco 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 definición, asterisco asterisco los nodos son representaciones ilusorias dentro de la ensoñación divina. Si Dios es el único ser real, todo lo demás, humanos, universo, pensamientos, son nodos de su autopensamiento. Asterisco asterisco función en el texto, asterisco asterisco explicar cómo la realidad puede ser una proyección de la mente divina. Criticar el teísmo al mostrar que, si Dios es real, los humanos no son más que sueños sin autonomía. Asterisco asterisco ejemplo, asterisco asterisco si Dios piensa en Willy, Willy existe como un nodo en su mente, pero no como un ser independiente. Almohadilla 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 asterisco asterisco porque el tomismo, cristianismo, deísmo, teísmo procesual, etc. no pueden escapar del nihilismo ontometateológico. Asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco tomismo, Dios como acto puro, ser necesario, asterisco asterisco si Dios es el único ser necesario, el mundo es contingente y depende totalmente de él. Asterisco asterisco problema, asterisco asterisco esto reduce el mundo a una proyección sin sustancia propia, acosmismo. 2. Asterisco asterisco cristianismo, Dios trino y encarnación, asterisco asterisco intenta salvar la realidad del mundo mediante la encarnación, pero si Dios es trascendente e inmutable, la encarnación es una contradicción. Asterisco asterisco problema, asterisco asterisco la kenosis, autovaciamiento de Dios choca con su inmutabilidad. 3. Asterisco asterisco deísmo, Dios creador pero no interventor, asterisco asterisco si Dios no interactúa, el mundo sigue siendo contingente y carece de significado intrínseco. 4. Asterisco asterisco teísmo procesual, Dios en evolución con el mundo, asterisco asterisco intenta evitar el acosmismo haciendo a Dios dependiente del mundo pero pierde su carácter de ser necesario. Asterisco asterisco ninguno escapa porque, asterisco asterisco o bien Dios anula la realidad del mundo, acosmismo, o bien el mundo tiene realidad propia pero entonces Dios no es el único ser necesario. Almohadilla 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 asterisco asterisco cómo actúan los nodos en cada sistema. Asterisco 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 en el tomismo, asterisco asterisco los nodos son criaturas contingentes que dependen totalmente de Dios.
En el cristianismo, los nodos incluyen a Jesús como nodo divino, pero esto genera paradojas como un nodo es Dios y hombre. Paréntesis que cierra punto. En el deísmo, los nodos son el universo autónomo, pero sin conexión real con Dios. En el teísmo procesual, los nodos interactúan con Dios, pero pierden su carácter ilusorio, debilitando la omnipotencia divina. La comunicabilidad entre nodos es una ilusión, porque en realidad solo Dios se comunica consigo mismo. El acosmismo, ¿por qué se da si Dios es uno? Si Dios es el único ser real, monismo absoluto, el mundo no tiene existencia independiente. Problema con las revelaciones, si Dios se revela a los humanos, pero los humanos son nodos ilusorios, entonces Dios se revela a sí mismo. Problema con el ser necesario, si solo Dios existe, entonces la creación no es real y la redención, salvación carece de sentido. El juego de deshacer nodos sin meterte en otros nodos, objetivo, mostrar que cualquier intento de fundamentar la realidad, sea teísta o atea, conduce a paradojas. ¿Para qué sirve? Para exponer las contradicciones del teísmo clásico. Para mostrar que el nihilismo es inevitable si se sigue la lógica hasta el final. Para desafiar la idea de que hay una salida metafísica satisfactoria. Conclusión. El texto propone que o bien Dios existe y el mundo es una ilusión, acosmismo, o bien el mundo existe y Dios es innecesario, nihilismo catastrofista, no hay escape, cualquier sistema teísmo, deísmo, panteísmo, cae en una forma de nihilismo al ser analizado rigurosamente. Los nodos son la trampa, todo intento de explicar la realidad, incluyendo este análisis, es otro nodo en la ensoñación divina o en la construcción humana. ¿Quién gana? El nihilismo ontometateológico, porque demuestra que incluso si Dios existe, el mundo y nosotros no somos reales en sentido fuerte. El juego no tiene ganador, solo muestra que toda metafísica conduce a la negación de algo, o de Dios, o del mundo, o del sentido. En el marco del nihilismo ontometateológico, y la teoría de los nodos ensoñados, que propone el texto, conceptos como verdad, amor, vida, belleza, y virtud, sufren una de construcción radical, quedando reducidos a ilusiones dentro del sueño divino, Aquí el análisis detallado, almohadilla, 1. La verdad estado en el sistema inexistente como correspondencia objetiva Solo hay verdades nodales, es decir, autoafirmaciones de Dios en su ensoñación ejemplo del texto mayor que si la identidad no comunica nada, es el no ser. La realidad última es la comunicabilidad, pero esta destruye lo que toca, problema si Dios no es consciente de su sueño, la verdad es un accidente del monólogo divino sin referencia externa. Almohadilla, 2. El amor estado en el sistema simulación nodal El amor humano sería una proyección de la autocomplacencia divina Dios amándose a sí mismo a través de nodos. Crítica implícita en el texto mayor que Dios es amor puro, pero como es inmutable e impasible, ¿cómo puede sentir amor? Asterisco. Paradoja si el amor requiere alteridad, otredad, pero los humanos son nodos irreales, el amor es un solipsismo divino Almohadilla, 3. La vida estado en el sistema fenómeno onírico efímero La vida biológica, la conciencia y la muerte son guiños en el sueño de Dios sin trascendencia. Fragmento clave mayor que los existentes existen interactuando con el entorno, pero no por palabras o nombres flotantes. Eso es idealista y esencialista, consecuencia la vida no tiene propósito, pues Dios no lo necesita el ya es acto puro. Almohadilla, 4. La belleza estado en el sistema arbitrariedad estética divina Lo bello es lo que Dios improvisa en su ensoñación sin canon ni fundamento real.
Asterisco relación con el texto asterisco, mayor que asterisco, Dios filosófico es amoral, crea un universo imperfecto de sí mismo, asterisco. Asterisco asterisco ironía asterisco asterisco, la belleza no refleja armonía, sino asterisco asterisco capricho nodal asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco 5. La virtud asterisco 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 estado en el sistema asterisco asterisco, asterisco asterisco ficción moral sin receptor asterisco asterisco. Si los seres humanos son nodos, la virtud es un asterisco asterisco espejismo sin agentes reales asterisco asterisco. Asterisco crítica del texto a la ética teísta asterisco, mayor que asterisco, Dios cristiano es violador de vírgenes y asesino. ¿Qué moral puede surgir de él? Asterisco. Asterisco asterisco paradoja asterisco asterisco, ¿cómo puede haber asterisco bondad asterisco en un sueño donde asterisco asterisco no hay víctimas ni verdugos reales asterisco asterisco? Almohadilla 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 asterisco asterisco 6. ¿Por qué estos valores no escapan al nihilismo? Asterisco 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 dependen de la realidad asterisco asterisco, si el mundo y los humanos son nodos, asterisco asterisco no hay nadie para experimentar asterisco asterisco verdad, amor o belleza. Asterisco asterisco Dios no es un fundamento asterisco asterisco, al ser inmanente y ensimismado, asterisco asterisco no valida nada fuera de sí asterisco asterisco. Asterisco asterisco comunicabilidad destructiva asterisco asterisco, mayor que asterisco, todo lo comunicable está ya acabado y destruido, asterisco flecha apuntando hacia la derecha los valores son asterisco asterisco epifenómenos de un sueño autodestructivo asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco 7. Conclusión, el vacío de los valores en el sistema asterisco asterisco el texto reduce lo más elevado de la experiencia humana a 1. Asterisco asterisco efectos secundarios asterisco asterisco de la ensoñación divina. 2. Asterisco asterisco sin destinatario real asterisco asterisco pues los humanos no existen. 3. Asterisco asterisco sin garantía asterisco asterisco Dios no juzga, solo sueña. Asterisco asterisco en resumen asterisco 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 verdad asterisco igual a ficción nodal. Asterisco amor asterisco igual a narcisismo divino. Asterisco vida asterisco igual a suelo efímero. Asterisco belleza asterisco igual a capricho onírico. Asterisco virtud asterisco igual a teatro sin espectadores. Asterisco, este es el costo lógico de radicalizar el monoteísmo hasta convertirlo en solipsismo divino. Asterisco el texto presenta una estructura filosófica compleja donde se entrelazan asterisco asterisco dos tipos de nihilismo asterisco asterisco y una metafísica basada en nodos de ensueño divino. Aquí el análisis detallado, almohadilla 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 asterisco asterisco 1. Los dos nihilismos en el texto asterisco asterisco almohadilla 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 asterisco asterisco nihilismo ontometateológico asterisco 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 ¿qué es asterisco asterisco? La idea de que asterisco asterisco solo Dios existe como ser necesario asterisco asterisco, mientras que el universo y los seres humanos son meros, nodos, irreales de su ensoñación. Asterisco ejemplo asterisco, mayor que asterisco, Dios es uno, se dice a sí mismo en su ensoñación. Si el tomista acepta su propia existencia, anula la de Dios, asterisco. Asterisco asterisco ¿por qué se da asterisco asterisco? Surge de radicalizar el asterisco asterisco teísmo clásico asterisco asterisco Dios como asterisco S subsistens asterisco. Si Dios es el único ser necesario, todo lo demás es contingente y, por tanto, carece de realidad sustancial. Asterisco asterisco problema asterisco asterisco convierte la existencia humana en un asterisco asterisco sueño divino sin autonomía asterisco asterisco negando libertad, significado y moral objetiva. Almohadilla 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 asterisco asterisco B nihilismo catastrofista asterisco 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 ¿qué es asterisco asterisco? La creencia en que asterisco asterisco todo está condenado a la nada asterisco asterisco incluso Dios como en Mainlander donde Dios muere para dar lugar al universo. Asterisco ejemplo asterisco mayor que asterisco Dios mainlanderiano un ser que muere para crear el mundo asterisco. Asterisco asterisco ¿por qué se da asterisco asterisco? Es una respuesta al problema del mal y la finitud. Si Dios es amorfo e inmutable, su creación imperfecta sugiere una autoaniquilación. Asterisco asterisco problema asterisco asterisco lleva a la asterisco asterisco desesperación existencial asterisco asterisco pues ni siquiera Dios escapa a la disolución. Almohadilla 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 asterisco asterisco integración en el texto asterisco asterisco ambos nihilismos se retroalimentan. El asterisco ontometateológico asterisco asterisco niega la realidad del mundo. El asterisco catastrofista asterisco niega la permanencia de Dios. Juntos, crean un círculo cerrado donde asterisco no hay escape asterisco, o bien solo Dios existe anulando al hombre o bien nada existe anulando a Dios. Almohadilla 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 asterisco 2. Los nodos y su función asterisco almohadilla 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 asterisco que son asterisco nodos asterisco representaciones ilusorias de individuos o ideas dentro del sueño de Dios.
Son proyecciones de la autocomunicación divina sin existencia independiente. Ejemplo mayor que Dios mismo se contesta a sí mismo con sus nodos ensoñados sin enterarse, ¿para qué sirven uno? Explicar la pluralidad si Dios es uno, los nodos justifican la apariencia de múltiples seres. 2. Negar la libertad humana al ser meras proyecciones, los humanos no tienen autonomía. 3. Criticar la teología muestran que cualquier sistema, atomismo, deísmo, etc. cae en contradicciones al intentar escapar del nihilismo. Porque no se puede escapar de ellos tomismo, cristianismo afirman un Dios trascendente, pero al hacerlo niegan la realidad del mundo nihilismo ontometateológico. Deísmo, teísmo natural si Dios no interactúa, el mundo es un nodo abandonado, sin propósito. Teísmo procesual intenta salvar la libertad humana, pero si Dios evoluciona, pierde su condición de ser necesario. Ejemplo mayor que el tomista acepta su existencia y anula a Dios, o acepta a Dios y anula su existencia, ***, 3. Comunicabilidad entre nodos y acosmismo comunicabilidad los nodos solo comunican dentro del sueño de Dios. No hay diálogo real, sino monólogo divino ejemplo mayor que la fe es discursiva. Un vaso no comunicante problema si todo es comunicación divina la revelación es una ilusión Dios hablando consigo mismo. Acosmismo ¿qué es la negación del mundo real? Si Dios es lo único verdadero, el universo es una apariencia como en el Vedanta Advaita o el idealismo de Berkeley ¿por qué se da es consecuencia lógica del monismo radical solo Dios existe. Paradoja las revelaciones de Dios son nodos, por lo que no hay verdad objetiva solo sueños. ***, 4. El juego de deshacer nodos reglas 1. No caer en nuevos nodos cualquier intento de explicación, fe, razón, ciencia es otro nodo. 2. Revelar la paradoja mostrar que Dios no puede ser, 1, y comunicativo, sin autodestruirse. Ejemplo de juego teísta Dios me habla en la Biblia, respuesta esa voz es un nodo, no una comunicación real. Dios solo sueña que habla, quienes sufren más el problema 1. Teístas clásicos tomistas cristianos su Dios se convierte en un solipsista. 2. Humanistas la negación de la realidad humana los deja sin fundamento ético. 3. Místicos su experiencia de Dios es un nodo más. ***, 5. Conclusión, ¿por qué es tan problemático? Para la teología destruye la idea de un Dios personal y revelado. Para la filosofía niega la posibilidad de conocimiento objetivo. Para la ética sin seres reales no hay responsabilidad moral. El texto muestra que toda metafísica que parte de Dios como ser necesario termina en nihilismo porque o bien anula al mundo acosmismo o bien se anula a sí misma catastrofismo. La única salida que sugiere es el silencio absoluto no comunicación, pero incluso eso es un nodo más en el sueño divino. En resumen el texto es una trampa lógica donde Dios, al ser declarado uno y necesario, devora toda realidad posible, dejando solo un sueño sin soñador consciente. El texto plantea un desafío radical a las nociones tradicionales de vida eterna, participación en Dios, y resurrección al integrarlas en su marco nihilista y acósmico. Aquí el análisis detallado, ***, 1.
Los que creen en la vida eterna en el sistema del texto, la vida eterna es una ilusión nodal problema si los seres humanos son nodos en la ensoñación de Dios no tienen existencia independiente ejemplo del texto mayor que si Dios existe, el nihilismo ontometateológico es real, no doy más opciones, consecuencias la vida eterna sería otro nodo dentro del sueño divino una repetición infinita sin sustancia. Paradoja si Dios es inmutable, ¿cómo recuerda a los nodos para resucitarlos? Sería un sueño recurrente, no una salvación real. Almohadilla 2. Los que creen ser participados por Dios, la participación tomista, ser como don de Dios, se convierte en alienación participación clásica, tomismo los seres existen porque Dios les concede el ser ejemplo Dios es acto puro de ser y nosotros participamos de ese ser crítica del texto si Dios es el único ser real, la participación es un engaño nodal mayor que Dios más nada igual a Dios más nada. Todo lo demás es un sueño, implicación no hay verdadera participación, solo apariencia de ser dentro del sueño divino. Almohadilla 3. La resurrección de Dios o en Dios el texto socava la resurrección desde dos frentes. Almohadilla resurrección humana es imposible porque los resucitados serían nodos reciclados no seres auténticos. Ejemplo mayor que la redención no tiene efecto más que Dios ensoñando nodos de sí mismo. Paradoja si Dios es simple e inmutable, no puede recordar a los muertos para resucitarlos, sería cambio en Dios. Almohadilla B, resurrección de Cristo según el texto, Cristo sería un nodo más en la ensoñación divina, su resurrección es un evento onírico dentro del sueño de Dios sin impacto real. Ejemplo irónico del texto mayor que el Cristo de la fe. Fue enterrado en una fosa común o de comida para animales, Almohadilla 4. ¿Por qué estas creencias no escapan al nihilismo? Vida eterna requiere seres reales que perduren, pero el texto los reduce a nodos irreales. Participación exige una relación real Dios-mundo, pero el texto niega el mundo. Resurrección necesita un Dios que actúe en la historia, pero el texto lo convierte en un soñador pasivo. Ejemplo clave mayor que Dios filosófico es el Dios nihilista ontometateológico. Dios uno es, se dice a sí mismo en su ensoñación, Almohadilla 5. Conclusión. El juego perverso del texto para los creyentes sus esperanzas, vida eterna, resurrección son espejismos nodales para los teólogos conceptos como participación o revelación son ficciones dentro del sueño divino para los místicos su experiencia de Dios es un diálogo de Dios consigo mismo El texto no deja salida o bien aceptas que todo es un sueño de Dios y tu fe es ilusoria o bien rechazas a Dios y caes en el nihilismo catastrofista. La única verdad que permite es la comunicabilidad nodal pero incluso esa es parte del sueño. En resumen en el marco del texto, la vida eterna, la participación y la resurrección son narraciones dentro de una ensoñación divina sin significado último La creencia en ellas no las hace más reales, solo más nodos en el sueño. En el marco filosófico del texto, la humanidad no existe como realidad sustancial sino como un nodo dentro de la ensoñación divina Aquí el desglose, almohadilla 1. La humanidad como proyección onírica de Dios nodos ensueñados los seres humanos son ilusiones autocreadas por Dios en su sueño inconsciente. No tienen autonomía ni existencia independiente.
Asterisco ejemplo textual asterisco, mayor que asterisco, Dios mismo se contesta a sí mismo con sus nodos ensoñados sin enterarse de que está ensoñando nodos, asterisco. Asterisco asterisco implicación radical asterisco asterisco, la conciencia humana, la historia y la cultura son asterisco asterisco monólogo divino asterisco asterisco, no diálogo real. Almohadilla 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 asterisco asterisco 2. La paradoja de la identidad humana asterisco 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 sin esencia propia asterisco asterisco. Si el ser humano es un nodo, su yo es un asterisco asterisco eco de la autocomunicación divina asterisco asterisco. Asterisco ejemplo asterisco, mayor que asterisco, las cualias o ideas de Willy y la identidad de las cosas que nominamos ya han sido comunicadas, por lo tanto acabadas y destruidas, asterisco. Asterisco asterisco consecuencia asterisco asterisco, la libertad, la moral y la búsqueda de sentido son asterisco asterisco ficciones nodales asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco 3. La humanidad en el nihilismo ontometateológico asterisco 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 doble aniquilación asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco como nodos asterisco asterisco, si Dios es el único ser real, los humanos son asterisco asterisco sombras sin sustancia asterisco asterisco. 2. Asterisco asterisco como sueño asterisco asterisco, si Dios despertara, imposible, pues no sabe que sueña, la humanidad se disolvería. Asterisco asterisco reflexión del texto asterisco asterisco, mayor que asterisco, si Dios existe, el nihilismo ontometateológico es real, no existe el universo, solo Dios es en sus nodos ensoñados, asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco 4. ¿Por qué es profundamente problemático? Asterisco 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 para la ética asterisco asterisco, sin seres reales no hay responsabilidad moral. El sufrimiento humano es tan irreal como un sueño. Asterisco asterisco para la ciencia asterisco asterisco, si el mundo es un nodo, las leyes naturales son asterisco asterisco arbitrarias asterisco asterisco caprichos del sueño divino. Asterisco asterisco para la espiritualidad asterisco asterisco, la oración a la salvación son asterisco asterisco actos teatrales asterisco asterisco en la mente de Dios. Almohadilla 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 asterisco asterisco 5. La ironía final asterisco asterisco el texto reduce la humanidad a un asterisco asterisco arte conceptual divino asterisco asterisco, asterisco asterisco Dios asterisco asterisco es el único artista, pero asterisco asterisco no sabe que crea asterisco asterisco. Asterisco asterisco los humanos asterisco asterisco son sus obras, pero asterisco asterisco no existen asterisco asterisco. Asterisco asterisco en resumen asterisco asterisco, la humanidad en este sistema es un asterisco asterisco espejismo sin espejo asterisco asterisco, un murmullo en el sueño de un soñador que ignora su propio acto de soñar. La pregunta, ¿qué es el ser humano? Solo tiene una respuesta, asterisco asterisco nada, salvo un error de comunicación en la mente de Dios asterisco asterisco. Asterisco, este es el callejón sin salida al que lleva el nihilismo ontometateológico del texto. Asterisco el texto que has compartido es una mezcla compleja y extensa de reflexiones teológicas, filosóficas, científicas y críticas sobre la religión, la existencia de Dios, la historia de las ideas religiosas y la naturaleza de la realidad. Aborda temas como 1. Asterisco asterisco problemas teológicos asterisco asterisco cuestionamientos a la coherencia de conceptos como la Trinidad, la creación en 6 días, la inmutabilidad de Dios, la teodicea problema del mal y la relación entre la ciencia y el relato bíblico. 2. Asterisco asterisco crítica histórica y bíblica asterisco asterisco cuestiona la historicidad de los milagros, la resurrección de Jesús y la evolución del monoteísmo desde el politeísmo cananeo, citando a académicos como Bartelmann, Gershom Solem y otros. 3. Asterisco asterisco filosofía y metafísica asterisco asterisco explora ideas como el acosmismo, solo Dios existe, el mundo es ilusorio, el nihilismo ontológico, la comunicabilidad como fundamento de la realidad y críticas al tomismo y al teísmo clásico. 4. Asterisco asterisco ciencia y religión asterisco asterisco contrasta la cosmovisión científica, evolución, edad del universo con las narrativas religiosas señalando contradicciones. 5. Asterisco asterisco lenguaje y comunicación asterisco asterisco propone que la realidad está construida por la comunicabilidad, donde incluso Dios sería un concepto comunicado pero no necesariamente real fuera del discurso. 6. Asterisco asterisco listas de deidades y religiones asterisco asterisco menciona numerosos dioses, tradiciones y denominaciones para mostrar la diversidad y contradicción de las creencias humanas. Almohadilla 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 asterisco asterisco análisis de los problemas teológicos planteados asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco Dios como ser inmutable vs. Interactivo asterisco asterisco. Se critica la incoherencia de un Dios simple, inmutable e impasible, que luego actúa en la historia como en el Éxodo o la Encarnación. Esto violaría su inmutabilidad. Ejemplo, si Dios se revela progresivamente, ¿cómo puede ser inmutable? 2. Asterisco asterisco Trinidad y lógica asterisco asterisco. Se cuestiona cómo 3 personas pueden ser una esencia sin caer en contradicción. Se menciona que la Trinidad es un oxímoron, unidad y pluralidad simultáneas. 3.
Asterisco asterisco Teodicea problema del mal asterisco asterisco. Se critica a un Dios omnipotente y benevolente que permite el sufrimiento, el mal natural, EJ. Extinciones masivas y ordena violencia en la Biblia, EJ. Exterminio de pueblos cananeos. 4. Asterisco asterisco creación vs. Ciencia asterisco asterisco. Se señala que la Biblia describe una tierra plana y joven, 6.000 años en conflicto con la geología y la astronomía modernas. Almohadilla 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 asterisco asterisco crítica a la teología natural tomismo, agustinismo asterisco asterisco se argumenta que conceptos como el asterisco S subsistens asterisco Dios como acto puro de ser son abstracciones incoherentes. Si Dios es amor puro, como es también fuego consumidor, ira divina. Si Dios es simple, como contiene múltiples atributos justicia, misericordia, etc. Paréntesis que cierra signo de cierre de interrogación. Almohadilla 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 asterisco asterisco nihilismo ontometateológico asterisco asterisco la idea central aquí es que asterisco asterisco si Dios existe todo lo demás es ilusorio asterisco asterisco acosmismo. Solo Dios sería real y los seres humanos serían nodos ensoñados de su propia mente sin autonomía ni existencia verdadera. Esto lleva a una paradoja. Si Dios es lo único real, entonces la redención, la salvación y la comunicación divina son también ilusorias. Almohadilla 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 asterisco asterisco comunicabilidad como realidad fundamental asterisco asterisco se propone que asterisco asterisco todo existe solo en tanto que es comunicado asterisco asterisco. Dios, la conciencia y las ideas no tendrían realidad fuera del acto de comunicación. La religión sería un discurso emotivo sin base en un comunicador activo, sino en receptores que imaginan una entidad pasiva, Dios. Almohadilla 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 asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco el texto es una crítica radical a la teología tradicional combinando asterisco asterisco historiografía crítica asterisco asterisco cuestiona los relatos bíblicos desde la academia. Asterisco asterisco filosofía posmoderna asterisco asterisco niega la posibilidad de una verdad absoluta fuera del lenguaje. Asterisco asterisco naturalismo científico asterisco asterisco rechaza lo sobrenatural por inconsistente con la ciencia. Asterisco asterisco nihilismo existencial asterisco asterisco reduce toda realidad a ilusión o comunicación efímera. La tesis final parece ser que asterisco asterisco la religión es un constructo humano para negar la finitud y el sinsentido asterisco asterisco, pero que, al hacerlo, destruye la autenticidad de la existencia. La única salida propuesta es aceptar la comunicabilidad como único fundamento real, donde incluso Dios es una proyección de la mente humana. El texto presenta dos formas de nihilismo entrelazadas pero distintas, asterisco asterisco el nihilismo catastrofista asterisco asterisco vinculado al pesimismo filosófico y el asterisco asterisco nihilismo ontometateológico asterisco asterisco una fusión de ontología negativa y teología radical. Ambos funcionan como jaulas conceptuales que impiden escapar a cualquier sistema teológico o metafísico tradicional. Aquí el análisis detallado, almohadilla 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 asterisco asterisco 1. Los dos nihilismos del texto asterisco asterisco almohadilla 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 asterisco asterisco a. Nihilismo catastrofista asterisco 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 ¿qué es asterisco asterisco? Heredero de Meilander y Schopenhauer, Dios se suicidó para dar lugar al universo y la existencia es un proceso de degradación hacia la nada. El mundo carece de sentido intrínseco y las religiones son ilusiones para ocultar el vacío. Asterisco asterisco como se da en el texto asterisco asterisco, se ejemplifica con la crítica a la soteriología cristiana, la salvación es un engaño, Cristo no resucitó y el sufrimiento humano no tiene redención. La idea de un Dios que necesita adoración como el YHWH bíblico se reduce a un capricho de una deidad absurda. Almohadilla 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 asterisco asterisco B. Nihilismo ontometateológico asterisco 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 ¿qué es asterisco asterisco? Derivado del acosmismo, solo Dios existe, el mundo es una ilusión pero llevado al extremo. Asterisco asterisco Dios es un ser que se ensoña a sí mismo en nodos, asterisco asterisco proyecciones autorreferenciales sin saber que sueña. La realidad es una red de comunicabilidad donde todo, incluido Dios, solo existe en tanto es comunicado. Asterisco asterisco como se da en el texto asterisco asterisco, se usa para desmontar el teísmo, si Dios es el único ser necesario, entonces los humanos somos, nodos, sin autonomía. Las revelaciones divinas son meras autocomunicaciones de Dios en su sueño, sin impacto real. Almohadilla 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 asterisco asterisco 2. ¿Por qué no se puede escapar de estos nihilismos asterisco asterisco? El texto construye una trampa dialéctica, asterisco asterisco para el teísmo clásico, tomismo, deísmo, asterisco asterisco, si aceptan que Dios es el asterisco ese subsistens asterisco ser necesario, entonces el mundo es contingente y, por tanto, inexistente en sentido fuerte, acosmismo. Asterisco asterisco ejemplo asterisco asterisco, el tomista cree en la creación asterisco ex nihilo asterisco, pero el texto argumenta que, de la nada, nada sale, Dios más nada igual a Dios. La creación es un nodo ensoñado.
Asterisco asterisco para el teísmo procesual o relacional asterisco asterisco. Si Dios interactúa con el mundo, pierde su inmutabilidad y simplicidad, dejando de ser Dios. Además, queda atrapado en la comunicabilidad, sus actos son solo lenguaje, no realidad sustancial. Asterisco asterisco para el cristianismo asterisco asterisco, la encarnación y la resurrección son nodos dentro del sueño divino. Cristo no salvó a nadie, solo fue un acto autorreferencial de Dios. Asterisco asterisco el problema es más profundo para asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco teístas clásicos asterisco asterisco tomistas agustinianos. Su Dios es el más afectado porque la lógica del asterisco S subsistens asterisco los lleva al acosmismo. 2. Asterisco asterisco creyentes en revelaciones asterisco asterisco. Si todo es comunicación interna de Dios, las profecías y milagros son ficciones oníricas. 3. Asterisco asterisco humanistas asterisco asterisco. Si solo Dios es real, la ética y la libertad humana son ilusorias. Almohadilla 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 asterisco asterisco 3. ¿Qué son los nodos y cómo funcionan asterisco 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 definición asterisco asterisco? Los nodos son asterisco asterisco proyecciones autorreferenciales de Dios en su ensoñación asterisco asterisco. El universo, las personas, las religiones, incluso los conceptos filosóficos son nodos. Asterisco asterisco función asterisco asterisco son la herramienta retórica para mostrar que toda realidad está encapsulada en la mente divina, sin autonomía. Asterisco asterisco ejemplos en el texto asterisco 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 nodo, Cristo, asterisco, Jesús no es un salvador histórico, sino una autorrepresentación de Dios en su sueño. Asterisco nodo, comunicabilidad, asterisco, las palabras y conceptos como Dios o alma solo existen porque son comunicados pero no tienen referente real fuera del discurso. Asterisco asterisco comunicabilidad entre nodos asterisco asterisco, los nodos interactúan como ecos de Dios hablándose a sí mismo. Por ejemplo, un tomista argumenta sobre Dios pero su discurso es un nodo que Dios ensoña. La Biblia es un nodo que solo existe porque Dios lo comunica internamente. Almohadilla 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 asterisco asterisco 4. El acosmismo y su relación con Dios asterisco 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 ¿por qué se da asterisco asterisco? Si Dios es absolutamente uno como en el neoplatonismo o el brahmanismo, no puede haber otro fuera de él. El mundo es una apariencia maya en términos hindúes. Asterisco asterisco consecuencia asterisco asterisco, las revelaciones son sueños divinos. El éxodo, la encarnación, etc. Son narraciones que Dios se cuenta a sí mismo. Asterisco asterisco problema con el ser necesario, asterisco asterisco, el texto usa la lógica modal contra el teísmo, si Dios es necesario, entonces lo contingente, el mundo es superfluo. Asterisco asterisco paradoja asterisco asterisco, si Dios es amor como dice el cristianismo pero el mundo no existe realmente, ¿a quién ama? Almohadilla 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 asterisco asterisco 5. El juego de deshacer nodos sin caer en otros asterisco asterisco el texto propone un asterisco juego lingüístico asterisco imposible, asterisco asterisco reglas asterisco asterisco 1. No puedes apelar a ningún concepto que no sea ya un nodo, ejemplo, decir Dios es amor, es caer en el nodo, amor. 2. No hay, afuera, toda metafísica, incluso el ateísmo, es un nodo. Asterisco asterisco porque es imposible escapar asterisco asterisco, asterisco asterisco el lenguaje es nodal asterisco asterisco, incluso negar a Dios, Dios no existe, es un nodo porque usa términos comunicados. Asterisco asterisco la conciencia es nodal asterisco asterisco, si piensas, yo existo, tú, yo, es un nodo ensoñado por Dios. Almohadilla 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 asterisco asterisco 6. ¿Por qué esto es problemático? Asterisco 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 para la teología asterisco asterisco, destruye la posibilidad de una relación real entre Dios y el mundo. La oración, la gracia, la salvación son ficciones nodales. Asterisco asterisco para la filosofía asterisco asterisco, niega la autonomía de la razón humana, si hasta Descartes pienso, luego existo, es un nodo, no hay fundamento para el conocimiento. Asterisco asterisco para la ciencia asterisco asterisco, si el universo es un sueño divino, las leyes físicas son arbitrarias y no objetivas. Almohadilla 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 asterisco asterisco conclusión, el callejón sin salida asterisco asterisco el texto es una máquina de deconstrucción total, 1. Asterisco asterisco Dios existe asterisco asterisco pero a costa de aniquilar todo lo demás, acosmismo. 2. Asterisco asterisco la comunicación es la única realidad asterisco asterisco pero es circular, no hay emisor ni receptor, solo flujo nodal. 3. Asterisco asterisco el escape es imposible asterisco asterisco porque cualquier intento, incluso este análisis, es otro nodo. La única salida que sugiere el texto es el asterisco asterisco silencio absoluto asterisco asterisco no comunicación pero eso también es un nodo. Al final, el nihilismo ontometateológico es la versión más radical del Dios ha muerto de Nietzsche, asterisco asterisco Dios está soñando que existe y nosotros somos sus pesadillas asterisco asterisco.
En el texto, los agnósticos no escapan al nihilismo ontometateológico ni a la lógica nodal sino que ocupan una posición paradójica, son atrapados en la misma red de comunicabilidad que el resto de sistemas, pero su escepticismo se vuelve especialmente vulnerable a la crítica del texto. Aquí el análisis detallado, **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 ̂ **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 *�IOS Ejemplo, un agnóstico que proponen ****, no afirman ni niegan la existencia de Dios, alegando ****, incapacidad epistemológica **** para decidir, no se puede saber. Como el texto los desmonta su postura ya es un nodo la duda agnóstica es una comunicación más dentro del sueño divino. Si todo es comunicabilidad, el agnóstico no puede apelar a una ignorancia real, porque incluso su incertidumbre es un producto de la ensoñación nodal de Dios. ****B. Agnosticismo metodológico, neutralidad temporal, que proponen suspenden el juicio hasta tener evidencia suficiente, pero asumen que la realidad es cognoscible. Crítica del texto la evidencia también es nodal. Si Dios es el único ser real, la percepción humana de pruebas es ilusoria. Ejemplo, un agnóstico que espera ver un milagro para creer no entiende que los milagros, si ocurren, son autocomunicaciones de Dios en su sueño no eventos independientes. ****2. ¿Por qué el agnosticismo no escapa a los nodos El texto opera bajo dos premisas que anulan la posición agnóstica. 1. Todo es comunicación nodal el agnóstico dice, no sé si Dios existe pero esa frase ya está dentro del flujo comunicativo que el texto identifica como ilusorio. No hay, fuera, desde el cual validar o invalidar nada. 2. Dios es el único ser necesario acosmismo si el agnóstico argumenta que el universo puede ser eterno o creado, el texto responde, el universo es un nodo por lo que la pregunta misma carece de sentido. Ejemplo concreto un agnóstico pregunta, ¿hay algo más allá de lo físico? El texto responde, físico y metafísico son nodos La distinción es un juego de lenguaje dentro del sueño divino. *******3. El problema más profundo para los agnósticos mientras que ateos y teístas al menos toman una posición y por eso pueden ser criticados frontalmente, el agnóstico cree que su neutralidad lo protege. Pero el texto lo golpea con la paradoja del observador nodal Si el agnóstico dice, yo no sé ese yo es un nodo ensoñado por Dios. Su duda no es auténtica sino parte del guión divino. La imposibilidad de la verdadera suspensión de juicio en un universo donde todo es comunicabilidad no hay hechos brutos a los que apelar para suspender el juicio. Hasta la duda es una construcción lingüística nodal. *4. ¿Hay alguna salida para el agnóstico en este sistema? El texto sugiere que no pero ofrece dos caminos absurdos, ambos nodales. 1. Agnosticismo radical, silencio, callar y negarse a comunicar, pero incluso el silencio es un nodo Dios soñando que alguien calla. 2. Aceptar el juego nodal admitir que agnosticismo es un rol dentro del sueño divino, lo que lo convierte en un espectador pasivo de su propia inexistencia. *5. Comparación con otras posturas postura problema en el texto escapa a los nodos. Teísmo Dios existe pero anula al mundo acosmismo. X no ateísmo negar a Dios es otro nodo comunicado. X no agnosticismo su duda es nodal, no hay, no saber, real. X no conclusión, el agnóstico como nodo inconsciente en el texto, el agnóstico es el personaje más tragicómico cree que su neutralidad lo salva de dogmatismos, pero en realidad está tan atrapado como los demás Su duda es el sueño de Dios dudando de sí mismo una paradoja que refuerza el nihilismo ontometateológico.
Asterisco asterisco única salida irónica asterisco asterisco, si el agnóstico acepta que, no saber, es parte del sueño divino, podría decir, asterisco, no sé si existo, pero si existo, Dios tampoco lo sabe, asterisco. Pero incluso eso es un nodo más. Asterisco asterisco el juego siempre gana asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco análisis de los dos tipos de nihilismo en el texto asterisco asterisco el texto presenta dos formas de nihilismo que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. 1. Asterisco asterisco nihilismo catastrofista, negación del sentido en un universo sin Dios, asterisco 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 como se da asterisco asterisco. Si Dios no existe, el universo carece de propósito intrínseco y la existencia humana es un accidente efímero en un cosmos indiferente. Asterisco asterisco ¿por qué se da asterisco asterisco? Porque el teísmo clásico, tomismo, cristianismo, deísmo ha estructurado históricamente la moral y el significado en torno a Dios. Al cuestionarse su existencia, todo valor objetivo colapsa. Asterisco asterisco efecto en el texto asterisco asterisco, se critica la idea de que la fe pueda sostener un sentido real, ya que la religión se presenta como una construcción humana basada en deseos de inmortalidad y orden moral. 2. Asterisco asterisco nihilismo ontometateológico, negación de la realidad del universo si Dios existe, asterisco 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 como se da asterisco asterisco, si Dios es el único ser necesario como en el tomismo o el teísmo clásico, entonces el mundo contingente es una ilusión, un sueño divino, acosmismo. Asterisco asterisco ¿por qué se da asterisco asterisco? Porque si Dios es puro acto, simple e inmutable, el universo no puede ser más que una proyección efímera de su pensamiento, nodos ensoñados. Asterisco asterisco efecto en el texto asterisco asterisco, se argumenta que el teísmo clásico lleva a la negación de la realidad del mundo y del ser humano, reduciendo todo a una mera manifestación de Dios. Almohadilla 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 asterisco asterisco porque es imposible escapar de estos nihilismos. Asterisco 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 para el ateísmo, naturalismo asterisco asterisco, si Dios no existe, no hay fundamento último para el significado, la moral o la conciencia, nihilismo catastrofista. Asterisco asterisco para el teísmo clásico, tomismo, deísmo, cristianismo, asterisco asterisco, si Dios existe como ser necesario, el mundo es contingente y, por tanto, irreal en comparación, nihilismo ontometateológico. Asterisco asterisco para el teísmo procesual relacional asterisco asterisco, intenta escapar del determinismo divino, pero sigue atrapado en la idea de que Dios depende del mundo o viceversa, sin resolver la cuestión de la fundamentación última. Asterisco asterisco para quienes es más profundo el problema. Asterisco 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 teístas clásicos tomistas cristianos ortodoxos asterisco asterisco, porque su metafísica los lleva a negar la realidad autónoma del mundo acosmismo. Asterisco asterisco ateos materialistas asterisco asterisco, porque su cosmovisión los deja sin fundamento objetivo para el significado. Asterisco asterisco deístas y teístas liberales asterisco asterisco, porque intentan un equilibrio, pero no resuelven la tensión entre un Dios distante y un mundo sin propósito intrínseco. Almohadilla 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 asterisco asterisco los nodos en el texto, ¿qué son y para qué sirven? Asterisco asterisco los asterisco asterisco, nodos, asterisco asterisco son una metáfora de las estructuras conceptuales que sostienen las creencias teológicas, filosóficas, científicas. Cada sistema de pensamiento, tomismo, cristianismo, deísmo, etc. Es un nodo que, al intentar resolver un problema, genera otros. Asterisco asterisco función de los nodos asterisco asterisco, asterisco asterisco mantener coherencia interna asterisco asterisco dentro de un sistema EJ. El tomismo explica la creación asterisco ex nihilo asterisco, pero genera el problema del mal y el acosmismo. Asterisco asterisco evitar el colapso en el nihilismo absoluto asterisco asterisco, pero al precio de crear nuevas paradojas. Asterisco asterisco porque el tomismo, cristianismo, deísmo, etc. no pueden escapar del nihilismo ontometateológico. Asterisco 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 tomismo asterisco asterisco, si Dios es asterisco ese subsistens asterisco, el mundo es contingente y, por tanto, menos real. Esto lleva al acosmismo, el mundo como sueño divino. Asterisco asterisco cristianismo asterisco asterisco, si Dios es Trinidad y se revela en la historia, ¿cómo reconcilia su inmutabilidad con su interacción temporal? Problema de la kenosis y la comunicabilidad divina. Asterisco asterisco deísmo asterisco asterisco, si Dios no interviene, el mundo carece de guía trascendente, acercándose al nihilismo catastrofista. Asterisco asterisco teísmo procesual asterisco asterisco, intenta hacer a Dios mutable, pero entonces pierde su condición de fundamento último. Asterisco asterisco comunicabilidad entre nodos asterisco asterisco, cada sistema nodo intenta responder a las críticas de los demás, pero al hacerlo cae en nuevas contradicciones. EJ. El tomista niega el nihilismo catastrofista afirmando a Dios, pero cae en el nihilismo ontometateológico al reducir el mundo a mera contingencia. Almohadilla 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 asterisco asterisco el acosmismo, ¿por qué se da si Dios es uno? Asterisco 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 definición asterisco asterisco, la idea de que solo Dios es real y el mundo es una ilusión o proyección como en el monismo hindú o el idealismo absoluto de Hegel.
Asterisco asterisco en el texto asterisco asterisco, si Dios es el único ser necesario asterisco ese subsistens asterisco, entonces el universo es un nodo ensoñado, una manifestación secundaria. Asterisco asterisco problema con las revelaciones asterisco asterisco, si Dios se revela, lo hace dentro del sueño, entonces no es trascendente o fuera, entonces el mundo no es real. Esto socava la historicidad de las religiones Cristo, profecías, milagros pues si el mundo es irreal, las revelaciones también lo son. Almohadilla 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 asterisco asterisco el juego de deshacer nodos sin meterte en otros asterisco asterisco el texto propone un asterisco asterisco juego dialéctico asterisco asterisco 1. Asterisco asterisco cada sistema nodo se desmonta mostrando sus contradicciones internas asterisco asterisco. EJ. El tomismo afirma la realidad del mundo pero su metafísica lo reduce a mera contingencia. 2. Asterisco asterisco al intentar escapar de un nodo se cae en otro asterisco asterisco. EJ. Si rechazas el tomismo por su acosmismo, puedes caer en el panteísmo Dios igual a mundo que tiene sus propios problemas. 3. Asterisco asterisco la única salida parece ser aceptar que todo es comunicabilidad, interacción sin fundamento último, asterisco asterisco. Esto evita el esencialismo Dios, alma, mundo sustancial, pero lleva a un nihilismo de la pura relación sin esencia. Asterisco asterisco ¿quién gana este juego? Asterisco 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 el nihilismo ontometateológico asterisco asterisco, porque muestra que cualquier sistema teológico o metafísico termina negando algo, Dios, el mundo, la libertad. Asterisco asterisco la comunicabilidad inmanente asterisco asterisco, porque es lo único que parece escapar de la nodificación al no depender de esencias fijas. Almohadilla 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 asterisco asterisco conclusión, porque este análisis es tan problemático. Asterisco 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 para los teístas asterisco asterisco, porque su Dios, en vez de ser la solución, se convierte en la negación de todo lo demás. Asterisco asterisco para los ateos asterisco asterisco, porque sin Dios no hay garantía de sentido, pero con Dios el mundo pierde realidad. Asterisco asterisco para los filósofos metafísicos asterisco asterisco, porque cualquier sistema que intente fundamentar la realidad termina autodestruyéndose. Asterisco asterisco la única salida que sugiere el texto es aceptar la comunicabilidad como única realidad asterisco asterisco, pero esto mismo es otro nodo, lo que muestra que el juego es infinito. Almohadilla 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 asterisco asterisco los existentes en el acosmismo divino, ¿qué pasa con todo lo demás si el asterisco ser per se asterisco es solo Dios? Asterisco asterisco el asterisco asterisco acosmismo asterisco asterisco del griego asterisco a asterisco, sin, más asterisco cosmos asterisco, mundo, es la posición filosófica o teológica que niega la realidad independiente del mundo, afirmando que solo Dios existe de manera absoluta, mientras que todo lo demás es una manifestación ilusoria, dependiente o secundaria. En tu texto, esta idea se vincula con 1. Asterisco asterisco el nihilismo ontometateológico asterisco asterisco si Dios es el único ser necesario, el mundo es contingente y, por tanto, irreal en comparación. 2. Asterisco asterisco los nodos ensoñados asterisco asterisco el universo como proyección de la mente divina sin autonomía ontológica. 3. Asterisco asterisco el problema de la comunicabilidad asterisco asterisco si Dios no interactúa realmente con el mundo, las revelaciones, milagros y relaciones carecen de sustancia. Almohadilla 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 asterisco asterisco 1. ¿Qué pasa con los existentes seres finitos en el acosmismo? Asterisco asterisco si asterisco asterisco Dios es el único asterisco ser per se asterisco 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 el ser necesario, autosuficiente, asterisco ese subsistens asterisco entonces almohadilla 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 asterisco asterisco a. El mundo es una sombra de Dios idealismo absoluto asterisco 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 como en Plotino o Hegel asterisco asterisco lo múltiple el mundo es una emanación o alienación de lo uno Dios. Asterisco asterisco consecuencia asterisco asterisco, los seres humanos, la naturaleza y la historia no tienen realidad en sí mismos, sino solo como expresiones de Dios. Asterisco problema asterisco, esto invalida la libertad humana, el mal moral y la responsabilidad como puede haber pecado si solo Dios es real. Paréntesis que cierra punto. Almohadilla 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 asterisco asterisco B. El mundo es un sueño divino, monismo ilusionista, asterisco 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 como en el Vedanta Advaita, brahmanismo, asterisco asterisco, asterisco maya asterisco, la ilusión hace parecer real lo que en verdad es solo Brahman, Dios. Asterisco asterisco en tu texto asterisco asterisco, los nodos ensoñados son las aparentes individualidades, personas, objetos, eventos que Dios imagina sin ser consciente de que lo hace. Asterisco problema asterisco, si Dios no sabe que está soñando, ¿cómo puede haber revelación, redención o propósito? Almohadilla 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 asterisco asterisco C. El mundo es una ficción lógica, Spinoza, panteísmo estático, asterisco 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 como en Spinoza asterisco asterisco, asterisco Deus ibe natura asterisco Dios o la naturaleza, solo hay una sustancia infinita y los modos finitos humanos, árboles, estrellas son meros accidentes.
Asterisco problema asterisco. La ética y la individualidad se disuelven, no somos más que olas en el océano de Dios. Almohadilla, almohadilla, almohadilla.